para que podamos transmitir información que es de tanto interés y tan importante para todos. Yo soy Ana María Ramírez de Medellín. El día de hoy me acompaña Sebastián y la idea de esto es nosotros poder transmitirles su experiencia como familiar donante, que se generan algunas preguntas que nosotros podamos resolver y poder también vencer algunos mitos y algunos tabús que se generan al respecto de la donación de los órganos y tejidos, porque realmente la donación es un acto de absoluta bondad y solamente una persona con un corazón gigante tiene la capacidad de tomar esta decisión en tiempos tan difíciles y por eso te lo agradezco enormemente, Sebastián, porque has sido una de esas personas que ha tomado esa decisión. Entonces, voy a darte entrada para que tú puedas entonces presentarte. Cuéntanos entonces cuál es tu nombre, cuántos años tienes, a qué te dedicas. Ana María, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sebastián Ronderos, yo tengo 27 años. En este momento yo soy consultor en una compañía de seguros y pues la idea es poderles compartir mi historia, lo que viví hace 10 años, que fue la pérdida de mi madre y la decisión que nosotros tomamos como familia al hacer la donación de estos órganos. Correcto. Cuéntanos entonces un poquito de tu experiencia. Iniciemos contando quién era tu madre, cuántos años tenía, a qué se dedicaba ella, queremos conocerla. Claro que sí. Mi mamá se llamaba María Estela Chaparro. Ella falleció muy joven, ella falleció a los 45 años. Ella falleció de un aneurisma. No habían antecedentes, lastimosamente no sabíamos qué iba a ocurrir, no estaba planeado, fue algo imprevisto. Eso fue para las épocas finalizando las fiestas de fin de año. En enero, comenzando enero, ella empezó con un dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza pues se incrementó. Nosotros llamamos a la clínica, al hospital, a urgencias, llamamos a urgencias, vino el doctor, la revisó. Obviamente no fue de pronto acertado el diagnóstico, no presentaba pues buenos síntomas que reflejaran un aneurisma y los doctores se fueron. Pasado eso, como a los 20, 30 minutos, ella se desmayó, empezó a convulsionar y ahí fue cuando la llevamos al hospital. Cuando la llevamos al hospital, pues el doctor básicamente nos dijo que tenía muerte cerebral y que quedaban dos opciones y era o que podía fallecer o pues que podía quedar en estado vegetal. Ahí cambió todo, ahí obviamente fue un tema de no creer, porque pues un día atrás tú estabas compartiendo muy bien, o estaba compartiendo con mamá y no tenía ni idea de que esto iba a ocurrir, y pues es un cambio de vida de 180 grados. Claro que Ese sí. fue el día. Bueno, esto ocurrió hace entonces 10 años. Cuéntame quién eras tú hace 10 años. Si de pronto esto que te ocurrió pudo influenciarte un poquitico como en el resto de tu vida. Sí, realmente influyó muchísimo. Hace 10 años yo estaba graduándome del colegio, puertas de empezar la universidad. Ahí obviamente cambió todo porque yo vivía con mamá. Obviamente mi papá siempre estuvo conmigo, pues apoyándome, pero independientemente de eso, la ausencia de una madre, pues en mi caso en particular, pues fue durísimo. Ha influido, y lo puedo ver ahora, de una forma significativa, porque en este momento yo sufrí o viví en carne propia lo que es la ausencia de un ser querido, la ausencia que de una u otra forma no solamente está en el sentimiento, sino también representaba un porcentaje en las finanzas del hogar y que eso implícitamente también afecta en la vida de las personas. Y pues ahorita
me dedico a eso, me dedico de una u otra forma, pues, a brindar asesorías profesionales en temas de protección y pues otras arandelas más. Pero en este momento sí influye porque es a lo que me dedico hoy en día, asegurar familias. Correcto. Tú estabas muy pequeño, de pronto, ¿cómo fue para ti recibir en una edad apenas adolescente que todavía no tenías como muy claro qué querías para tu futuro, recibir esta noticia del fallecimiento de tu madre? Eh, pues, estaba muy joven, de hecho soy muy joven, en una etapa de inmadurez. Eh, Obviamente afectó, pero pienso que, y lo tengo que dar las gracias y siempre se lo he reconocido a mi papá, que fue el que me guió y el que de una u otra forma pudo sacarme adelante de esta situación tan dolorosa y de esta etapa tan difícil, que no solamente fue para mí, sino pues para todos los seres queridos que rodeaban a mi mamá, incluyendo también pues a mi papá. Obviamente el hogar no va a ser el mismo después de la pérdida de un ser querido, pero pues a medida de los años va un tema más de resignación y de aceptación de los sucesos. Eres hijo único, Soy hijo único por parte de mamá. correcto. Bueno, cuéntanos entonces cómo fue recibir ese diagnóstico de la muerte encefálica, o sea, cómo te lo transmitieron, qué entendiste en ese momento. ¿Fue fácil entender ese diagnóstico? No, pues yo recuerdo que la primera pregunta fue pues que si mi mamá se iba a morir. Obviamente el doctor no fue perdón la palabra o la expresión, tan crudo al decir el diagnóstico, pero sí me dio a entender que la probabilidad era esa, como lo dije desde un comienzo, o fallecía o quedaba en estado vegetal. Pues al ver esas dos opciones, pues no hay mucho de dónde acogerse o de tener una esperanza. Entonces ahí se derrumbó todo, o sea, para mí fue durísimo la noticia. Cuando les hablaron sobre la posibilidad de la donación de los órganos y tejidos, ¿ustedes ya habían conversado al respecto? ¿Cómo fue la reacción de ustedes frente a esta solicitud? Sí, en su momento la hermana de mi mamá es pediatra. Ujú. Ella fue la que hizo el contacto con la fundación para poder hacer la donación de órganos. Nosotros de una u otra forma ya se había hablado, ya se había planeado y pienso que eso fue importante a la hora de tomar la decisión. Es importante planear y prever esas situaciones y estoy seguro que fue lo mejor, que mi mamá está muy contenta al poder haber ayudado no solo a una, sino muchas familias de poder mantener con condiciones estables a otros seres queridos. Entonces, pienso que esa es la satisfacción más grande que yo tengo personalmente y que seguramente mi familia también la tiene. Que hasta el Claro. último momento ella dio lo mejor de sí pues, para poder ayudar a los demás. Y eso realmente es una decisión de amor, no es fácil tomar esa decisión, también opino lo mismo que tú. Creo que aunque es difícil a veces para algunas personas plantear una situación de fallecimiento, es muy importante que todos hablen previamente de qué es lo que quieren y qué desean después de la muerte, porque en el momento en el que se dice la noticia, a veces es muy difícil por todos los sentimientos encontrados que se están viviendo en ese momento, tomar esta decisión y mira que tú nos dices que como ya lo habían hablado, ya había sido un poquito más fácil de tomar, porque realmente a veces me he encontrado con familias que son unas personas extremadamente maravillosas y bondadosas y humildes, pero que no logran entender el diagnóstico de la muerte encefálica o que simplemente no logran como dimensionar todo lo que está ocurriendo en ese momento y por eso no toman entonces la decisión de la donación. Aunque después llegan y dicen, no, espérese, yo quiero donar, cuando ya de pronto no podemos hacer el rescate en su momento. Y entonces voy a aprovechar esta oportunidad para
eh, expresarles que donantes de órganos solamente pueden obtenerse aquí en Colombia mediante la muerte encefálica. Nosotros requerimos que la persona haya fallecido conectado a algunas máquinas para que sean esas máquinas quienes todavía garanticen que el oxígeno llegue a los tejidos. Y muchas familias me preguntan por qué si hay personas que permanecen durante 5 o 7 años conectadas a esas máquinas, esas personas posteriormente despiertan y por qué entonces mi familiar no lo va a hacer. Y la respuesta es muy sencilla y creo que es la forma en la que más fácil me he hecho entender al respecto, y es que las personas que se encuentran en coma son personas a las que todavía les llega sangre al cerebro, pero las personas que se encuentran en muerte cerebral son personas a las que no les llega sangre al cerebro y por ende entonces el tejido deja de nutrirse y es como si nosotros nos pusiéramos un chulito en el dedo. Realmente en algún momento el dedo va a volverse morado y se va a caer porque ya no tiene sangre. Entonces eso mismo ocurre en la muerte encefálica. No podemos garantizar eh, que esta persona pues tenga flujo sanguíneo y por eso decimos que está muerta encefálica. Y de la muerte no hay retorno. Entonces tomar esta decisión realmente es un acto de amor. Cuéntanos, tu mamá de qué fue donada. La verdad, no recuerdo con exactitud qué órganos eh, eran aptos o qué órganos sirvieron. Sí recuerdo que las instrucciones que nosotros dimos en su momento, o el doctor que estuvo al frente del caso, fue que donaran o que miraran todos los órganos que pudieran ser donados o que pudieran ser de una u otra forma rescatados para hacer la donación. Sé que unos sirvieron, otros de pronto ya no alcanzaron, pero con exactitud, Ana María, no recuerdo los órganos. Correcto. Otra cosa que me parece muy importante al momento de tomar esa decisión es el tiempo que demora todo el proceso de la donación. Cuéntame si de pronto ustedes tuvieron algún inconveniente con este proceso, si qué les explicaron, si de pronto tenían algún miedo con respecto después a la forma en la que se les iba a entregar el cuerpo de tu madre. Sí, realmente el acompañamiento que nosotros nos hicieron fue estupendo. Al momento de hacer la donación, no te voy a mentir, sí hay varias incertidumbres frente a este tema, pero realmente no se nota la diferencia, no es que al momento de donar los órganos el cuerpo se ve afectado, o en mi caso particular, pues yo no noté el cambio, que eso también fue un alivio para nuestra familia. A nosotros en su momento nos hicieron muchos acompañamientos, no solamente fue una vez, fueron varias citas en el cual ellos se acercaban, nos hablaban, nos explicaban y nos aclaraban todas las inquietudes que nosotros teníamos, dándonos como esa tranquilidad y confianza pues para facilitar la toma de decisión. Pero me gustaría añadir algo. Realmente, tú ya lo has dicho mucho, pero es verdad, pienso que es la mejor decisión de vida. Al final de cuentas, dicen que cuando uno se muere no se lleva nada, y si uno puede hacer algo por otras personas o puede tomar una decisión que implique cambiarle la vida o favorecerle la vida a alguien, ¿por qué no hacerlo? Eso sería lo mejor que pueden hacer, o el mejor homenaje antes de fallecer. Sí, bueno, pues para contarle también a las personas que nos están viendo, un proceso de donación se toma alrededor de 12 horas, que esto puede durar un poquito más o un poquito menos dependiendo de las circunstancias, y esto es porque nosotros debemos realizar una serie de exámenes para garantizar la viabilidad de cada uno de los órganos y también para poder encontrar a la persona que va a ser más, ¿cómo decirlo?, que va a ser la más apta para recibir esos órganos. Porque lo que yo le digo a mis pacientes, cuando uno dona, prácticamente le está donando a una persona que es igualito a uno.
porque es igualito a uno en peso, en talla, en tipo de sangre, incluso en las células de las defensas es una persona igualita. Entonces, nosotros debemos garantizar que vamos a poder darle un órgano muy bueno que va a poder salvarle la vida a una persona que prácticamente es igual a nuestro familiar. Por eso también es un acto de amor, porque es un gemelito, por así decirlo. Entonces, es como la oportunidad de permitir que nuestro familiar viva también en otros. De pronto, en algún momento, ese pensamiento a ti te molestó. Pensar que a otras personas les iba a llegar algo de tu mamá. No, todo lo contrario. Pienso que en solo pensar en que mi madre pudo haber hecho algo por no solo una persona, sino toda una familia, me llena de tranquilidad y de satisfacción. Estoy seguro que ella hubiera tomado esa decisión una y mil veces y que estaría muy contenta al saber que pudo ayudar a otra persona. Sí, en Colombia no existe la posibilidad de que nosotros conozcamos a la familia donante y a la familia receptora, pero existe la posibilidad de que estas familias se comuniquen a través de una carta. ¿En algún momento de pronto recibiste alguna carta por parte de los familiares? No, no recibimos carta. Bueno, también hago la salvedad, de pronto los datos cambiaron. Cuando hicimos la donación de órganos, nosotros vivíamos en una casa y pues pasamos a otro apartamento. Entonces yo creo que fue por actualización de datos que de pronto no llegaron. Sí, pues bueno, te voy a contar mi historia personal. Mi padre es retrasplantado de hígado y nosotros pues siempre quisimos poderle agradecer a esas familias que le había dado la nueva oportunidad de vida y por eso para mí este tema es tan importante y tan sensible. Y solamente después de haber transcurrido 10 años pudimos enviarle una carta de agradecimiento a la familia. Entonces, a veces tardan un poquitico, a veces tardan un poquito menos, pero realmente he visto que es un acto que sana tanto a la persona que recibe como a la persona que da. Y créeme que he visto cartas hermosísimas de familias, tanto receptoras como donantes, hacia las otras familias tratando de comunicarse que son, o sea, que de verdad le paran a uno los pelos. Es demasiado lindo. Entonces, ojalá tú puedas tener esa oportunidad y en caso de que no lo tengas, yo que soy una receptora, una familia receptora, de verdad te lo agradezco enormemente porque sin ese órgano, realmente yo, o sea, lo que soy en este momento fue gracias a la oportunidad de vida que le dieron a mi papá. Entonces, toda mi vida gira en torno a esto gracias a la donación. Eh, bueno, tenemos una pregunta de Facebook que nos dice por qué no se puede conocer a las familias. En Colombia no es posible, no porque eh, bueno, por varias cosas. Realmente porque tratamos de proteger a las familias de que no se genere de pronto un vínculo afectivo y este vínculo afectivo sea malo para las personas, porque de pronto tú en el caso de tu mamá podrías haber visto reflejado en el receptor el, como tiene el corazón de tu mamá, por así decirlo, entonces habrías pensado que ahí está ella o que sí, o que ella ya está en ese otro cuerpo y generar como un apego que no es el adecuado. Eh, y también por temas de pronto un poquito de que no podemos sacar una ganancia secundaria de la familia. A veces dicen como, bueno, es que yo en este momento estoy por una situación económica difícil y yo te hice un favor hace 10 años regalándote un órgano, entonces por favor devuélvenos el favor ayudándonos económicamente en esta situación difícil. Entonces, para evitar todo ese tipo de inconvenientes, por eso es que no pueden conocerse las familias. Pero en otros países del mundo esto sí es posible después de ciertos años. No se conocen inmediatamente, sino que dejan transcurrir algunos años para poderse encontrar.
Bueno, Sebas, entonces cuéntanos, tu familia, ¿qué otra percepción tienen respecto a la donación? No, yo pienso que a partir de lo que pasó, o de hace 10 años, lo más importante es hablarlo en vida. Personalmente ya se habló con mi papá o ya sabemos cuál es la decisión de cada uno. Por mi parte está la donación de órganos, los que puedan. A medida que se pueda ayudar más gente, pues mucho mejor. Y pienso que es el mejor acto que uno puede hacer antes de partir al otro lado o al cielo, por decirlo así. Pienso que al final de cuentas uno es por sus acciones. Y si yo puedo ayudar a alguien, pues pienso que me voy a sentir una satisfacción, una alegría de ver a la gente bien. Bueno, ahorita lo que estábamos hablando también como para aclarar algunas dudas y desmentir algunos mitos que se tienen con respecto a la donación, lo de la desconfiguración del cuerpo o deformidad del cuerpo, eso no ocurre. Entonces, para pues, las personas que el cuerpo se trata con absoluta respeto y que no se genera ningún tipo de deformación. Cuando se hace la extracción de los órganos internos, sí se hace una incisión quirúrgica desde aquí arriba hasta debajo del ombligo para nosotros pues poder obtener entonces los órganos. Pero esto no genera deformidad y cuando se hace la entrega del cuerpo siempre se hace cerrando las heridas y siempre tapándolas y en caso tal de que ustedes lo fueran a ver, lo único que verían sería la incisión quirúrgica, pero no verían ninguna otra alteración al respecto. Con respecto a la donación de los tejidos, también esto de pronto sí genera un poquito más de miedo a las familias porque creen que cuando dicen donar piel es que les van a entregar a su familiar en carne viva. Y esto realmente no es así. Cuando hacen una donación de piel, la piel se toma la capa más superficial, que es la epidermis, que es aproximadamente del grosor de una hojita de papel. Entonces, realmente no queda el paciente en carne viva, sino que lo que ustedes podrían llegar a ver sería una parte blanca, como cuando las personas tienen vitiligo, la enfermedad que hace que la piel se ponga por parchecitos blancos. Esa sería la única alteración. Pero realmente la piel siempre se obtiene de lugares en donde no sea muy visible. Por ejemplo, entonces en la espalda, en los muslos, en la parte de atrás, para que no genere como impresión a la familia, pero realmente no es algo que se vea grotesco o que genere deformidad. La donación de huesos, de ligamentos, de tendones de músculos, también se puede hacer de miembros superiores o de miembros inferiores. Y esta donación también se reemplaza. Todo lo que se saca se reemplaza. Entonces, a la donación de huesos se colocan entonces unas prótesis que simulan los huesitos, entonces tampoco generan ninguna deformidad. Y con los ojitos también. Se colocan los ojitos, unos ojitos que son unas prótesis de ojito, igual con el mismo color que tenía la persona, entonces tampoco se genera ninguna alteración en el aspecto de nuestro familiar, porque siempre tratamos de tomarlo con mucho respeto. Otra de las preguntas que estaban realizando por aquí en Facebook es si se puede escoger qué órganos donar y qué órganos no. Y claro que sí, uno puede escoger qué quiere donar y qué no. Entonces, si por ejemplo alguien tiene mucho apego con respecto al corazón, porque a veces se piensa que es ahí donde están los sentimientos, pueden escoger no donar el corazón, pero sí donar el resto de los órganos. Tú, por ejemplo, en ese momento, ¿tuviste alguna pregunta similar? ¿Qué preguntas le planteaste a los coordinadores? ¿Qué fue? O sea, cuéntanos también como de tu proceso. No, pues más que por mi parte, recuerdo que por mi abuelo, el padre de mi mamá, él sí solicitó que él
autorizaba la donación de todos los órganos, pero que no quería que donaran los órganos de la cara. Por lo mismo, porque pensaba o tenía esa idea de que pronto hubiera podido generar una deformación como tal. Pero pues obviamente ellos muy respetuosamente hicieron la anotación, se donaron todos los órganos o todo lo que se podía rescatar de una u otra forma, exceptuando pues la cara. Pero yo también pensaba eso, realmente ahorita aprovecho este espacio que tenemos y estoy aprendiendo muchas cosas, aunque soy familiar que donó órganos, pues habían cosas que no tenía conocimiento, como el tema de los huesos, el tema de los ojos, por ejemplo. De pronto en su momento yo también tomé la decisión de no donar órganos de la cara por la misma impresión de una deformación o algo así, pero chévere, está chévere pues, cómo lo maneja. Sí, ese tema es muy importante hablarlo y esclarecerlo porque eso genera mucho miedo a las personas y realmente pues el cuerpo es sagrado y nosotros, para nosotros esta persona pues es un héroe. Entonces, obviamente lo tratamos con el mayor amor y afecto del mundo y siempre, bueno, las personas que son creyentes, les hacemos una oración, siempre en el quirófano respetamos muchísimo, a veces también se hacen calles de honor, que es cuando el paciente está saliendo de la unidad de cuidados intensivos, a los lados se forman el personal médico, el personal de la salud para hacerle una reverencia a ese cuerpo que va a donar. Entonces realmente es un acto pues muy bonito y muy conmovedor. Cuando, eh, cuando tú te tomaste la decisión, de pronto los amigos, los parientes un poquito más lejanos, ¿qué impresión les dio eso? Bueno, realmente la decisión la tomamos en familia, pues, como el primer núcleo. Yo no recuerdo de haberla compartido con alguien o que me hayan dicho el por qué lo hizo. Años después sí se compartió, o sea, como en tema de conversación, de que se había hecho eso, la donación de órganos, y compartimos con la misma conclusión, compartimos que fue lo mejor que pudo haber hecho o que pudimos haber hecho como familia no solamente por las otras personas, sino también por mi mamá, porque estamos seguros que yo hubiera querido hacer eso. Pero no, pienso que a medida que va pasando el tiempo entendemos y no dejamos de ser un poco egoístas con las otras personas y se está volviendo más receptivo el tema de la donación de órganos. Entonces pienso que las personas que se lo compartimos tuvimos una respuesta favorable. No tenemos el primer caso que no hayan estado de acuerdo con la decisión que nosotros tomamos. Correcto. ¿Tú sueles hablar de ese tema con tus amigos o con tus allegados? En su momento se habló, en su momento pues normalmente hacen la pregunta, bueno, ¿y usted con quién vive? No, pues contestaba no, con mi papá y su mamá, pues ahí empezaba como todo el tema de la historia. Con las personas más cercanas o más allegadas, pues que se hablaba un poco más del tema, pues, les comenté también a algunos familiares y la respuesta pues fue favorable. Pienso que en la medida que uno también pueda contar desde su perspectiva el sentimiento que uno tiene al hacer esta gestión, pues es como un granito de arena que puede ayudar de pronto en cambiar la forma de pensar en otra persona o por lo menos lo tendrá en cuenta si al día de mañana pues llega a pasar. Por ejemplo, si les he manifestado a mi familia pues que yo quiero ser donante de órganos, que si el día de mañana me llega a pasar algo, pues lo último que me gustaría hacer pues sería, antes de partir, sería ayudar a otras personas. Entonces pienso que sí, se Que ha se hablado. respete tu voluntad. Sí, Señora, que se respete tu voluntad. total, total. Exacto. ¿En algún momento de pronto has sacado carnet de donante o has tenido algún otro contacto con respecto a esto? No, realmente no he sacado carnet de donante. Esto se ha hablado con mi papá, realmente. Se ha hablado con mi esposa, pero, pero sí, es un tema que hay que hablarlo para planear. Realmente
al final es importante que se haga la voluntad de cada uno de nosotros. Sí, bueno, esa es otra cosa como que a mí me preguntan muy seguido, porque en el 2016 salió una ley en donde dice que todos somos donantes a menos que durante vida hayamos solicitado no serlo. Y me preguntan entonces algunas personas por qué ustedes realizan una conversación con la familia si se supone que la ley los ampara para que todos sean donantes. Y la respuesta es muy simple, es que nosotros somos médicos y nosotros en nuestro juramento hemos prometido no hacerle daño a nadie. Entonces hay algunas personas que de pronto creen que no se va a alcanzar la redención o que esta persona no va a descansar en paz si de pronto no se entierra completo. Y nosotros tenemos que valorar todas esas opiniones, todas esas decisiones familiares y culturales con respecto a la integridad del cuerpo y no pasar por encima de la familia. Entonces, lo que tú dices, aunque tú no tengas un carnet que realmente es algo más simbólico, lo más importante siempre es que nosotros hablemos de este tema con nuestras familias y que sean ellos quienes respeten nuestra voluntad. Sí, pienso que así es, aunque me dejaste con la inquietud y créeme que lo primero que voy a hacer, o apenas pasé todo este tema, es generar un carnet de donante de órganos. No sabía, Sí. realmente no sabía que uno lo podía solicitar, entonces me gustaría sacarlo. El carnet se puede solicitar a través de la página del Instituto Nacional de Salud. Entonces, es súper fácil. Tú en Google colocas carnet donante y colocas INS, Sí. que es Instituto Nacional de Salud, y ya la primera pestañita que te sale, ahí es donde tú puedes generar el carnet. Ah, súper, lo puedo descargar en línea de una vez sin problema, me generan como un certificado. Exactamente. Ah, súper. Exactamente, y también te generan por una carta hermosa, o sea, realmente es muy bonito también lo que hace el instituto para agradecerle a la persona que ya dijo en vida que quería ser donante. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y tu esposa qué opina al respecto? ¿Ella ya con esto de la donación o solamente vino a pensarlo cuando tú le contaste tu experiencia? Eh, realmente yo le manifesté lo que quería en mi voluntad, pero no sé realmente si yo creería que ella esté de acuerdo, pues porque yo le conté mi historia, ella sabe lo que pasó con mi mamá, y yo creo que ella me apoya al 100%. Estoy seguro que ella respetará mi voluntad y pues donará los órganos. Ahora que ella los done o no, pues voy a hablar con ella ahorita y le preguntaré porque me generó la duda. Muy importante. Sí. ¿Tú crees que de pronto el tema cultural o el tema de la idiosincrasia de cada una de las regiones pueda influir un poquitico en esta decisión? Total. O sea, ¿tú crees que de pronto en Bogotá hay más conciencia de donación que en algunas otras regiones del país? Sí, yo pienso que el tema cultural sí influye bastante. También el tema de la crianza o de las supersticiones que tengan varias familias. Pero pues es importante lo que ustedes están haciendo en temas de comunicación y de acercarse más y más en la labor de informar, porque realmente estoy seguro que muchas familias han tomado de pronto no la mejor decisión por falta de información. Entonces, sí, pienso que dependiendo de la ciudad, dependiendo de la cultura, pues va a haber mayor o menor aprobación frente a la donación de órganos. Tú, que eres de Bogotá, ¿cómo consideras que de pronto pueden tomar esta decisión tus coterráneos? Pues más que por ciudades o más que por regiones, eh, pasa exactamente lo mismo que te digo. Es un tema más de que la gente necesita más información, entender un poco más cómo es este proceso, esta experiencia tan bonita. Por eso te digo, lo que están haciendo es maravilloso. Las personas que he contactado que tienen la posibilidad de hablar de este tema
puntual o han opinado favorablemente y están de acuerdo con el tema de la donación de órganos. Seguramente hay personas que no están de acuerdo, pero porque tienen muchas supersticiones o no tienen ese conocimiento o esa información completa que pues les dificulte tomar una decisión. Pues mira, de hecho en Bogotá, pues es algo que, bueno, tal vez es que no le hemos dicho todavía a nuestros televidentes. Tú estás en Bogotá, yo estoy en Medellín, y algo que me parece muy lindo de Bogotá es que ellos, por así decirlo, institucionalizaron un día que es el Día de la Donación de Órganos y Tejidos. Entonces me parece que han hecho una buena promoción a este tema. Tal vez yo también concuerdo con lo que tú dices. En algunas regiones puede que no se haya todavía sensibilizado tanto a su población para que tomen esta decisión y puede que, y se ha visto que en algunas regiones del país sí es un poquito menor la tasa de donación. Por ejemplo, en Bogotá y en Medellín se ha visto que la donación pues es muy aceptada y que es muy buena, a diferencia de otras regiones, pero bueno, ahí vamos todavía como tratando de culturizarlos a todos. Súper. ¿Y cuál es la ciudad que menos han tenido buena recepción? O sea, que no han tenido buena respuesta. Pues la región costera siempre es como un poquito más complicado, pero se debe a muchas, pues como a muchos factores, por así Sí. decirlo. Eh, Sí, se debe a la idiosincrasia, se debe al tema religioso y también de pronto se debe a que todavía se están tratando como de llegar a, a que los hospitales sean un poquito más avanzados para poder hacer estos trasplantes. Ya afortunadamente el año pasado se habilitó, por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla, el trasplante de órganos torácicos de pulmón. Entonces eso es un avance muy grande y realmente es algo muy satisfactorio poder ayudar nosotros también a personas que necesitan este órgano en esa región. Y bueno, para contarte, porque tal vez eso también le genera duda a las personas, cómo es la distribución de los órganos, el órgano va siempre a la persona que más lo necesite. Hay algo que se llaman las listas de urgencia cero, que son personas que necesitan muy urgentemente el órgano para poder vivir. Y si esto no sucede en aproximadamente 1 o 2 semanas, estas personas corren el riesgo de fallecer. Entonces, esta es la lista de urgencia cero. Y cuando uno tiene un donante y este donante es muy similar a una de las personas que se encuentra en urgencia cero, entonces este órgano va a ir para esa persona, independiente de la ciudad en donde se encuentre. Si se encuentra en Cali, si se encuentra en Barranquilla, en Bucaramanga, este órgano viaja vía aérea y llega a esa ciudad. Entonces es algo también muy bonito porque los órganos no se quedan siempre donde se originan, entonces puede que tal vez tú no tengas conocimiento, pero que alguno de los riñoncitos de tu madre hayan estado en este momento, se encuentren en Medellín. Yo te quiero hacer una pregunta. Eh, Claro. si yo hago una donación de órganos como tal, más o menos, aproximadamente, ¿a cuántas familias puedo beneficiar? Muchísimas gracias por tu pregunta. La verdad es que puedes beneficiar a muchísimas personas. Una sola persona donando órganos y tejidos puede beneficiar hasta 55 personas. Entonces, en los órganos, puede donar todos los órganos, pulmones, corazón, hígado, riñones, páncreas, intestino. Y ahí estarías ayudando solamente con los órganos a 7 personas aproximadamente. Y con los tejidos estarías ayudando al resto. Entonces, los tejidos mejoran la calidad de vida. Una persona que de pronto ya no pueda ver porque sus córneas se han deteriorado, les puedes volver a dar la oportunidad de ver. Entonces, me parece algo hermoso porque es, no, o sea, por eso es que también me parece importante la donación de tejidos, porque también puedes mejorar mucho algo que de pronto uno también podría llegar a necesitar. Por ejemplo, si te haces muchas cirugías de los ojitos y desafortunadamente pierdes tu córnea, entonces la opción no es quedar cieguito, sino pues poder mirar otra vez a través de los ojos de otras personas.
Entonces Súper, sí es algo súper lindo. qué chévere. Siempre había tenido esa inquietud. 55 personas. Bueno, y tengo otra pregunta. Qué pena te como preguntas. Oh, claro, esa es la idea. Eh, ¿Cuál es el órgano o el trasplante que menos volumen tiene? O sea, que sea muy difícil encontrar en pacientes. O sea, que El más difícil es el intestino, porque se requieren unos cuidados especiales durante el proceso de la donación para que el órgano sea apto. Y adicionalmente, el órgano tiene que ser acorde con peso y estatura y tipo de sangre y células de defensa de la persona para que no lo rechace. Entonces, el intestino es el más difícil de poder, pues, como rescatar. ¿Y cuál es el órgano que más se solicita o el más demandado? Son los riñones. Los riñones, pero eh, afortunadamente una persona cuando dona sus riñones tiene dos riñoncitos, entonces beneficia a dos personas porque se le da un riñón a cada persona. Eh, pero tristemente, no todas las personas tienen la posibilidad de llegar a ser donantes. Y yo creo que eso es lo principal y lo que queremos entonces ahora concientizar y con lo que yo creo que podríamos finalizar esta entrevista, porque es decirles, si solamente de 1.000 personas que ingresan a un servicio de urgencias, 5 desarrollan una muerte encefálica. Y si de esas 5 personas, solamente 2 deciden donar y otras 3 no, entonces la posibilidad que nosotros tenemos de obtener órganos para tantas personas que están necesitando es muy poca. Entonces, obtendríamos para una lista de espera que cada vez se hace más grande, que en este momento están aproximadamente 2.700 personas esperando unos riñones. Solamente con esas 2 personas que nos donaron, solamente estaríamos ayudando a 4. Y es por eso que es tan importante que todos tomemos esa decisión, porque de verdad hay muchas personas que mueren esperando un órgano y que realmente se beneficiarían demasiado porque es un regalo de vida. Qué bien. Realmente pienso que es lo mejor. Yo cada vez que recuerdo a mi mamá, siempre recuerdo personalmente como una mujer estupenda y maravillosa. Y tener en la idea o saber lo que ella hizo o imaginarme todas las familias que pudo haber ayudado, realmente me llena de mucha alegría y satisfacción. Sí. Bueno, Sebas, con esto entonces vamos a terminar esta charla. Te agradezco enormemente nuestra invitación y te agradezco que nos hayas compartido tu experiencia y de verdad espero que hayamos podido llegar al corazón de muchas personas que están viendo esta transmisión y que les hayamos dejado claras algunas cosas con respecto a la donación y desmentido algunos mitos que realmente no son ciertos y que afectan gravemente y que le están quitando la oportunidad de vivir a otra persona solamente por creencias erróneas. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la información, por la invitación. Realmente me voy contento porque hay muchas cosas que no sabía. Gracias. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias a todos por acompañarnos. Chao, que estén Hasta bien. luego.